Un instante, una foto. Hemos venido aquí hoy a muchas cosas. Una época de cambios que devienen un cambio de época. A muchas cosas, a caminar, a marchar, a saltar, a cantar. Una frase, un sentimiento colectivo, las ganas de hablar de nosotros en nuestro idioma. Pero entre tantas cosas de las que hoy hemos venido a hacer aquí a Mar del Plata hoy, nuestros problemas, nuestras soluciones, nuestra América adulta y soberana. Y cada uno de nosotros trajo una pala. Un fantasma recorre Europa y el mundo entero. Una pala de enterrador. Un continente que expone a la faz del mundo entero sus conceptos, sus fines, sus aspiraciones. Y una frase que lo resume todo. Porque aquí en Mar del Plata, gritada en el lugar indicado, está la tumba del Alca. En el momento exacto. Vamos a decirlo. Alca, Alca, al carajo. A partir de este momento, Alca, Alca, al carajo. Las fronteras se abren y la patria se agranda. Esto es Al Carajo. Noticias, política y cultura de América. Esto es Al Carajo. Se cumplen los primeros 10 años de ese medio alternativo, comprometido con la realidad latinoamericana, comprometido con la verdad. Nodal, obra de nuestro querido compañero y periodista Pedro Briagera. Felicitaciones Pedro, felicitaciones Nodal, y que cumplan muchísimos más. El expresidente de Ecuador, Rafael Correa, abrió este nuevo capítulo de Al Carajo. Lo escuchamos al exmandatario y líder de la Revolución Ciudadana, invitando y felicitando a los colegas del portal de noticias latinoamericanas Nodal por sus 10 años, y nos sumamos desde acá, desde estos micrófonos, a la felicitación y a la celebración de un medio referente en la construcción de la contraagenda informativa de la Patria Grande, que tomamos nosotros aquí como fuente y como apoyo para la construcción también de nuestro recorrido periodístico contrahegemónico en este programa que hacemos desde hace 14 temporadas ininterrumpidas y que reproducimos a través de un montón de radios en todo el continente. En esta emisión que acá estamos comenzando, justamente capítulo número 31, año 2023, temporada 14 de Al Carajo, le vamos a dedicar la etapa central a los 10 años de Nodal, el medio virtual que dirige el periodista Pedro Briger. Para su celebración, que hacemos nuestra, Nodal realizó un encuentro en Buenos Aires, en el Centro Cultural Kirchner, titulado Comunicación Política y Poder en el Siglo XXI, donde participaron referentes intelectuales, académicos y políticos de América Latina y el Caribe. Vamos a tomar algunos ecos de esas presentaciones con interés informativo y con intención celebratoria, repito, por los 10 años del portal Nodal, nodal.am, en toda América Latina y en todo el mundo. Hacemos Al Carajo, quien habla, Pablo Daniel Ovín en la conducción y producción periodística, junto con Mavi Sosa en los contenidos culturales y Juan Francisco Martínez Pería en la columna de historia, que va a estar también en esta emisión presente. Además de lo anticipado, vamos a recorrer todo el continente con titulares y noticias, país por país y región por región, desde cada uno de los territorios, en la propia voz de las organizaciones y movimientos sociales, estudiantiles, sindicales, campesinos, indígenas. Facebook, Instagram y el ex Twitter, ahora X, son las redes sociales donde tenemos un lugar con el nombre del programa Al Carajo Radio, y también en YouTube tenemos un canal con ese nombre, desde el cual hacemos las emisiones en vivo que reproducen las radios, que nos ponen en el aire semana tras semana, y donde hay archivo histórico de todo el material, de todos los capítulos de esta temporada y las temporadas anteriores. Iniciamos el viaje para más adelante el anticipado homenaje por los 10 años del portal Nodal, la historia y la música y las comidas y la literatura. Ahora los primeros titulares y el desarrollo informativo de lo que pasa en la Patria Grande, en los foros internacionales, en los pueblos, en los barrios, en los gremios, en las universidades
en los territorios. Esto es Al Carajo, esto pasa en el continente rebelde. Del Atlántico a los Andes, del cerro a la cordillera. Al Carajo. Las noticias de América. Cuba pide respuestas a Estados Unidos por ataque contra su embajada en Washington. El hecho, calificado por el gobierno de la isla como terrorista, fue protagonizado por un hombre que arrojó 2 bombas Molotov contra el edificio de la sede diplomática ante la pasividad de la policía norteamericana. La agresión ocurrió justamente a pocas horas de que el presidente Miguel Díaz-Canel partiera desde Estados Unidos hacia La Habana, luego de haber participado de la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York. La embajadora cubana en el país del norte, Lianis Torres Rivera, condenó el atentado y lo calificó como producto del odio de sectores anticubanos fomentados por la ultraderecha norteamericana. Ante la falta de reacción del gobierno del demócrata Joe Biden, la Cancillería de la nación caribeña lamentó el escaso compromiso y llamó la atención sobre una conducta permisiva con la violencia y la falta de respeto a las convenciones internacionales para la protección de los representantes de cada país en todo el mundo. Al Carajo. En Paraguay se realizó la primera protesta contra el nuevo gobierno del Partido Colorado. La protagonizaron el Frente Sindical de Funcionarios Públicos, la Organización de Trabajadores de la Educación del Paraguay, la Unión Nacional de Jubilados y otras organizaciones gremiales. El reclamo contra el presidente Santiago Peña, que apenas cumple un mes en el cargo, fue en contra de un proyecto de reforma de las instituciones de la seguridad social que, según los gremios, va en contra de los derechos de trabajadores activos y retirados. La iniciativa oficialista propone la creación de una superintendencia de jubilaciones y pensiones para centralizar la administración de las mismas y, en teoría, asegurar el otorgamiento y el pago a todos los ciudadanos y ciudadanas que califiquen en el sistema. Sin embargo, los sindicatos denuncian que la nueva entidad tendrá un superpoder que hará que pierdan autonomía las distintas cajas sociales, por lo que pidieron que los diputados y senadores se abstengan de votarlo y abran la participación para la opinión y la colaboración de todas las organizaciones representativas del sector. Al Carajo. Honduras desautoriza a su vicepresidente Salvador Nasrallah a hablar de la política exterior del gobierno. La Cancillería del país centroamericano emitió un comunicado aclarando que el funcionario no tiene representación ni autoridad para opinar en nombre del Estado frente a otros países ni asumir posiciones en temas de relaciones internacionales. La declaración se dio tras críticas de Nasrallah contra el gobierno de Cuba y en contra de la militancia de la presidenta Xiomara Castro para reflotar a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC. Nasrallah es uno de los 3 vicepresidentes del gobierno nacional que en Honduras no se eligen por voto popular, sino que son designados por el jefe o jefa del Poder Ejecutivo al inicio de su mandato y fue nombrado por Xiomara en el marco de una alianza realizada para las elecciones del 2021. Actualmente, el vice rebelde se diferencia de la presidenta de izquierda y se sumó al llamado bloque de oposición ciudadana que reúne a los conservadores y derechistas del Partido Nacional y a una fracción del Partido Liberal. Al Carajo. Venezuela rechaza informe de misión internacional de la ONU sobre derechos humanos. Se trata de una presentación realizada por la llamada Misión Internacional de Determinación de los Hechos ante el Consejo de Derechos Humanos, que reseña una serie de acusaciones en contra del gobierno de Nicolás Maduro. En su descargo, a través del canciller Iván Gil, Caracas manifestó su más enérgica desmentida y calificó los señalamientos como insólitos, falsos y sin fundamentos, sin sustento metodológico ni conocimiento de la realidad del país. Además, acusó a la misión de ser un esperpento del nefasto y extinto Grupo de Lima y a sus miembros de ser mercenarios tarifados para mentir sobre un tema tan sagrado como los derechos humanos. Todo esto, según el canciller, como parte de la política criminal e injerencista de cambio de régimen que impulsa el gobierno de Estados Unidos con la complicidad de sus gobiernos satélites en el mundo. A pesar de esto, el ministro de Relaciones Exteriores bolivariano Iván Gil ratificó que Venezuela continuará cooperando con el Consejo de Derechos Humanos y con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, pero haciendo un llamado al apego a los principios de objetividad, no selectividad, imparcialidad, no injerencia a los asuntos internos y el respeto al multilateralismo. Asistimos a una nueva presentación de la llamada verificación de hechos, misión de verificación de hechos.
cuya única verificación contrastada es lo dispendioso e ineficiente de su oficio. En primer lugar, esta misión impuesta utiliza aviesamente los derechos humanos como excusa para provocar injerencias políticas. Los invito a leer el capítulo 2.a del pseudoinforme, donde pretenden opinar sobre la evolución política y económica de Venezuela, incorporando entre otros elementos salariales, electorales, sociales, energéticos. Es decir, que contrariando el propio mandato que la formó, asumen capacidades omniscientes en todos los ámbitos del país, blasfemando no solo la religión, sino los objetivos mismos de este Consejo. En segundo lugar, abunda una vez más la falsificación inescrupulosa de datos. Ya no solo se trata de un tema de ausencia de metodología, se trata de imponer una depravación metodológica que busca ofrecer a las fake news un suelo de aparente veracidad. Este informe, en vez de alinearse con la promoción y la protección de los derechos humanos, es una muestra de la perversión de los derechos humanos, y es lamentable que todavía algunos países apoyen tal calamidad. De norte a sur, de este a oeste. Al carajo. Un viaje por el continente. Guajira para el recuerdo. La bestialidad imperialista. Bestialidad que no tiene una frontera determinada ni pertenece a un país determinado. Bestias fueron las hordas hitleristas, como bestias son los norteamericanos hoy, como bestias son los paracaidistas belgas, como bestias fueron los imperialistas franceses en Argelia. Porque es la naturaleza del imperialismo la que bestializa a los hombres, la que la convierte en fieras sedientas de sangre que están dispuestas a degollar, a asesinar, a destruir hasta la última imagen de un revolucionario, de un partidario de un régimen que haya caído bajo su bota o que luche por su libertad. Y la estatua que recuerda a Lumumba, hoy destruida pero mañana reconstruida, nos recuerda también en la historia trágica de ese mártir de la revolución del mundo, que no se puede confiar en el imperialismo, pero ni tantito, nada. Al carajo. Una crónica de la región. Y lo requerimos ahora en la continuidad de la recorrida latinoamericana en este capítulo de Al carajo a Juan Francisco Martínez Pería, historiador de la Universidad Nacional de las Madres de Plaza de Mayo de Buenos Aires, Argentina, docente, que es más necesario que nunca. Yo no puedo creer a qué lugares tenemos que ir a revisitar la historia y a volver a discutir cosas que están completamente consensuadas por todas las partes, pero ahí nos están llevando algunos sectores políticos. Me refiero a un economista argentino llamado Emilio Campo, que milita en las filas del candidato libertario Javier Milei, que dijo que San Martín no es el verdadero padre de la patria y volvió sobre la revisión histórica desde la mirada conservadora. Entonces, Juan, en esta oportunidad sos fundamental para volver a poner en claro, desde nuestra mirada obviamente. Hola Pablo, ¿cómo te va? Es una alegría estar nuevamente en el programa. Un saludo para vos y toda la audiencia. Bueno, recordar a la audiencia que esta semana tuvimos declaraciones de figuras del movimiento libertario de Milei, ¿no? Marra y Ocampo, ¿no? Donde hablaron de la concepción de la historia, ¿no? Marra habló de cerrar Paca Paca, de que Paca Paca bajaba línea, ¿no? Que la madre le decía que la madre era historiadora y que decía que bajaba línea, y también esto último de Ocampo diciendo las cosas que vos planteás sobre San Martín. Ahí hay dos temas, ¿no? Que están íntimamente vinculados. Primero, principal, la importancia de conocer nuestra historia, de saber nuestra historia, de difundir nuestra historia, divulgarla y hacerla carne, ¿no? Me parece que ahí hay algo fundamental, que es que haya un conocimiento más amplio de lo que es nuestra historia argentina y latinoamericana. Me parece que esto de lo latinoamericano es muy importante, porque muchas veces la historia argentina, bueno, está un poco más difundida, pero muy poco de la historia latinoamericana. Entonces, lo primero que quería mencionar era esto de una vez más criticar, ¿no? Paca Paca como canal educativo, y particularmente la mirada historiográfica que se planteaba desde esa perspectiva, ¿no? Pensemos en sobre todo Zamba, ¿no? Que jugó un rol muy importante
en términos de hacer carne en gran parte de las jóvenes generaciones de grandes figuras de la historia argentina y un poco en menor medida latinoamericana, y figuras muy, muy desconocidas como Juana Zurduy, ¿no? De pronto ver que hay cumpleaños donde nenes y nenas se quieran disfrazar de San Martín, se quieran disfrazar de Juana Zurduy y de otras figuras, es algo realmente muy, o de Belgrano, es de Güemes, digo, son cosas muy importantes y que realmente vale la pena remarcar, reivindicar y extender. Quiero decir, yo me acuerdo, hoy esta semana estuvo circulando un video de Cristina Kirchner, ¿no? De su última presidencia, donde ella decía no nos van a meter más el Pato Donald, ¿no? Y ahora tenemos Paca Paca, tenemos Samba, y eso es fundamental, porque realmente esa es una de las lógicas más profundas de cómo funciona el colonialismo cultural. Si uno desde chico o chica está todo el tiempo teniendo imágenes de un universo que no es propio, digamos, ¿no? Eso genera todo un proceso de dominación muy importante. De hecho, hay un libro sobre el Pato Donald, digamos, ¿no? Un libro muy clásico de cómo leer al Pato Donald de la década del 70, que muestra justamente las implicancias, digamos, coloniales y las implicancias político-culturales de esa gran hegemonía cultural que ha construido Estados Unidos y Occidente. Ahora, yendo directamente más a lo de Ocampo, hay dos cosas o tres cosas que son importantes. Primero y principal, Ocampo en líneas generales le bajó, diríamos mal y pronto, el precio a San Martín, ¿no? No solamente dijo que no era el padre de la patria, sino que no era, digamos, no era un libertador de América, y que era una figura construida, digamos, de forma muy mítica y como se dice, de alguna manera ficticia por Bartolomé Mitre. Hay algunas cosas de lo que él dice que son atendibles, quiero decir, efectivamente Bartolomé Mitre fue el que construyó, digamos, una historia hegemónica y de alguna manera el que aportó a la construcción de una perspectiva sobre San Martín, digamos, ¿no? Una perspectiva de bronce, una perspectiva de liberal, librecambista, pro-británica, ¿no? Que continuó e incluso continúa en algunos círculos hoy por hoy, digamos, ¿no? Entonces, esta idea de que hay un San Martín que fue construido es algo que es cierto, digamos, ¿no? Quiero decir, efectivamente hubo en un momento un San Martín construido, y lo que hubo después fue muchas discusiones sobre quién fue San Martín, digamos, ¿no? Y sigue habiendo debates que tienen argumentos políticos. Quiero decir, recordemos, por ejemplo, Pablo, en la época de macrismo, ¿no? Cómo a San Martín se lo quería asociar con una idea de libertad individual, ¿no? De emprendedurismo, ese tipo de discurso berreta, ¿no? Que le quitaba la cuestión de la épica política antiimperialista y anticolonial de San Martín, o que le quitaba una dimensión más popular a San Martín. De alguna manera, históricamente lo que ha habido son disputas. Yo me acuerdo, hay un ejemplo muy claro, Pablo, que es en la década del 70, cuando estaba la lucha, digamos, guerrillera en la Argentina. El PRT fue un gran reivindicador de San Martín, ¿no? Hizo el ERP, la bandera del ERP era la bandera de los Andes con la estrella roja. Y yo me acuerdo, y esto es muy interesante, lo podés incluso buscar, la audiencia lo puede buscar en sus periódicos. Ellos iban relatando, a la misma vez que ellos estaban combatiendo, en su periódico El Combatiente, no me acuerdo si es El Combatiente o Estrella Roja, pero digo, uno de esos dos periódicos del PRT, ellos iban relatando la épica de San Martín, ¿no? El cruce de los Andes, y qué es lo que ellos estaban haciendo ahí, justamente planteando una continuidad entre San Martín y la lucha del PRT, ellos planteándose como los continuadores de la segunda independencia. Y es muy interesante porque quienes estaban combatiendo en contra del PRT generaron el operativo independencia, digamos, ¿no? O sea, quiero decir, había una disputa de qué significaba San Martín, qué significaba la independencia, digamos, y estas disputas van a seguir estando presentes permanentemente. Ahora, hay algo que es importante, que la idea de padre de la patria es una idea que tiene una dimensión, digamos, política, quiero decir. Nadie, esto que no se malinterprete, no hay ningún padre de la patria, en el sentido de que las patrias no son familias, digamos, ¿no? Son sociedades complejas, y no hay una sola persona que la pueda representar plenamente. Lo que sí podemos decir que San Martín, quiero decir, el concepto de padre de la patria es un concepto más mítico que lógico, que sirve para fundar una comunidad, y tiene sentido, pero es un sentido construido. Lo que sí podemos decir que San Martín, quiero decir, el concepto de padre de la patria es un concepto más mítico que lógico, que sirve para fundar una comunidad, y tiene sentido, pero es un sentido construido.
Pero lo que está fuera de duda es que San Martín jugó un rol muy importante en nuestra independencia y que San Martín fue un libertador de América clave. Que si San Martín, por eso digo, más allá de si padre de la patria o no, porque en definitiva eso es una construcción más simbólica, ¿no? Y además, ¿por qué San Martín puede funcionar como padre de la patria? Porque estuvo ajeno a nuestras luchas intestinas. Entonces, San Martín fue una figura que generaba consenso, ¿está bien? Mientras que otros, bueno, caudillos federales o figuras unitarias no generaban el mismo consenso. Entonces, San Martín históricamente ha servido como una figura paraguas, ¿no? En el cual todos nos podemos de alguna manera ver reflejados. Pero la idea, en definitiva, última de que existe un padre de la patria para cualquier país, bueno, es un poco, obviamente es una creación simbólica, porque las comunidades son mucho más complejas. Son figuras fundadoras. San Martín fue una figura fundadora. Ahora, lo que es indiscutible es que fue una figura fundadora junto con otros y otras, y que sin duda es un libertador de América. Esta también fue una idea que Ocampo discutió y que me parece muy grave. O sea, y acá es de vuelta un poco la bajada de precio que está haciendo Ocampo, es esta idea de quitarle este carácter revolucionario, emancipador, anticolonial. De vuelta empieza a aparecer algo que muchas veces se dijo, ¿no? Que es la vinculación entre San Martín y los ingleses, lo cual en parte es cierta, pero eso no quiere decir que sea un agente inglés, ¿no? Como se ha dicho otras veces. Y sin lugar a dudas, San Martín tuvo una práctica política que trasciende la Argentina. Esto también es muy importante, porque uno de los peligros acá siempre es la idea de San Martín es un argentino que libera a Chile, que libera a Perú. Esto es importante subrayar, que la Argentina no existía como existe hoy, ni como existió después. Eso no le quita mérito a San Martín, al contrario, ¿está bien? Quiero decir, lo hace una figura más continental, digamos. Lo más interesante de estas figuras es que tenían una mirada latinoamericana, ¿está bien? Que tenían una mirada regional, que tenían una mirada continental, que eso es lo que nosotros tenemos que recuperar, digamos, ¿no? Nosotros, al San Martín que debemos recuperar es el San Martín que está en la misma línea de Bolívar, ¿no? En la misma línea de Sucre, en la misma línea de Miranda, en la misma línea de tantos otros y otras, de Hidalgo y Morelos, bueno, de Artigas, de esa figura. Ese es el San Martín que creo que nosotros tenemos que recuperar, ¿no? Entonces, esta idea de que no fue un libertador o que estuvo muy vinculado con los ingleses, por ejemplo, también acá ahora discutió esta idea de generalmente se dice que, bueno, que la estrategia de San Martín fue brillante, ¿no? La de cruzar los Andes y la de después atacar Perú. Y él también discutió con esta idea, diciendo que como un camino más indirecto resultaba ser más brillante. Bueno, tenía mucho sentido, porque ir directamente por el Alto Perú era enfrentarse frontalmente a los sectores realistas, y que por ese lado evidentemente no resultaba, digamos, ¿no? Pero bueno, en fin, me parece que una vez más lo que estamos viendo acá es una rediscusión de figuras fundadoras, de quiénes somos, negando este carácter latinoamericano, bajándole el precio, quitándole su carácter antiimperialista. Y otra cosa muy importante que generalmente no se dice es que San Martín, ese San Martín que creó Mitre, tiene muchos problemas. El mayor problema, o no sé si el mayor, pero uno de los mayores problemas es esa clara canonización junto a una serie de figuras liberales y librecambistas, junto con Rivadavia, junto con Alvear, ¿no? El propio Mitre en esa línea. Bueno, eso es, digamos, aunque San Martín era un liberal, no era un liberal como estos, digamos, y claramente él estuvo enfrentado con la élite liberal de Buenos Aires, ¿no? Por eso terminó en el exilio. Eso también es algo que, Pablo, nosotros tenemos que discutir mucho, porque, digamos, es como una locura. Nosotros tenemos supuestos padres fundadores, ¿no? Figuras fundadoras, que resulta que terminaron en el exilio y no nos hace ruido, ¿no? ¿Por qué San Martín estuvo gran parte de su vida en el exilio? ¿Qué pasó? ¿Tenía ganas de estar en Francia? ¿Estaba aburrido? ¿Se fue de viaje y se quedó? ¿Se fue a comprar cigarrillos? No, estaba en Francia porque evidentemente no estaba de acuerdo con lo que había pasado, y sobre todo en la década del 20, cuando él se va porque está evidentemente enemistado con Buenos Aires. De hecho, él termina, digamos, su gran carrera político-militar corriéndose, digamos, debido a que Buenos Aires no lo apoya más, ¿no? Y bueno, el Buenos Aires que no lo apoya más es el Buenos Aires porteño-céntrico, librecambista, pro-británico, de Rivadavia, ¿no? Y eso hay que
poner siempre el acento. También muchas veces los sectores más revisionistas han subrayado, ¿no?, cómo San Martín, a pesar de no ser rosista, al final de su vida reconoció el logro de la resistencia de Juan Manuel de Rosas, ¿no?, y le legó el sable a San Martín. El sable de San Martín se lo legó a Rosas, cosa que también es importante recuperar para poner en tensión esta idea de un San Martín más vinculado con los sectores liberales unitarios, ¿no? Pero bueno, es una figura claramente que merece otro respeto, una gran figura fundadora de América Latina y uno de los más grandes, junto con Simón Bolívar, libertadores de nuestra región. Juan Francisco Martínez Pería en Alcarajo. ¿Puede haber en esta intentona de bajarle el precio, como vos decís, a San Martín de este economista Ocampo, una exacerbación españolista? Esto de negar que España, que el reino invadió América, produjo una masacre, esto de negar las independencias, esto de tener esa mirada desde el Imperio Español en América. ¿Puede haber algo de eso ahí también? Mirá, lo de Marra, recordemos ahí, esto que vos haces referencia, no tiene que ver con lo que Marra dijo de Paca Paca y de cómo criticaba a los españoles, lo cual realmente da vergüenza ajena, ¿no? El nivel de debate es vergonzoso. Marra diciendo yo soy español, como si eso hiciera que porque él es español, entonces los españoles no cometieron masacres, genocidios en el mundo, y además no estamos hablando de los españoles de hoy, estamos hablando de España, del Imperio Español, no estamos hablando de todos los españoles. Bueno, las palabras de Marra son realmente paupérrimas, el nivel de análisis y de abordaje es patético. Por supuesto que cuando uno va a abordar la historia de América Latina, más allá de que puede tener una mirada más compleja, menos compleja, es innegable que lo que hubo en América Latina fue un genocidio, fue un epistemicidio, hubo un imperio, digamos, que tuvo una política racista, colonial, extractivista, monopolio comercial, generando un montón de problemas posteriores. Gran parte de los legados problemáticos que nosotros tenemos tienen que ver con la conquista española, ¿no?, y el colonialismo español. Eso no quita, obviamente, porque uno puede decir, bueno, pero hay mucho que dejó España que hay que reconocer. Quiero decir, una cosa que uno mire lo que fue el colonialismo español en América, y otra cosa es que uno diga, bueno, hay ciertos legados que sin medirlos moralmente están. Quiero decir, nosotros ahora hablamos castellano, tenemos el catolicismo, es importante reconocer que el colonialismo derivó en algo nuevo, muy complejo, etcétera, etcétera, pero eso de ninguna manera puede llevar a decir, yo soy español, entonces el imperio español no lo podemos criticar. Es una ridiculez total, es una cosa de loco, ¿no? Es realmente impresionante. Y bueno, yo no sé, digamos, por dónde tira los tiros Ocampo, la verdad, en ese sentido, si es una perspectiva hispanista o no. Históricamente en la Argentina ha habido, en América Latina ha habido miradas hispanistas, sobre todo a comienzos del siglo XX, pero indudablemente el Imperio Español, si querés otro día lo podemos abordar mejor, digo, el 12 de octubre y en otros momentos, todas las discusiones sobre la independencia, pero lo que está claro es que fueron los malos, digamos, ¿no? Como Marra decía, que somos nosotros, somos los malos, bueno, una cosa ridícula, y que obviamente acabó una guerra de independencia, y que obviamente esa guerra de independencia buscaba romper un orden colonial racista, genocida, esclavista. Y a pesar de que lo que vino después inmediatamente no fue perfecto, obviamente claramente implicó un proceso emancipatorio, ¿no? y un progreso emancipatorio para gran parte de la sociedad. Totalmente. Por último, ¿con qué San Martín nos quedamos? ¿Con el de Ocampo? ¿Con el de Mitre? ¿Con el de las izquierdas latinoamericanas que lo ponen con Bolívar en ese lugar que después heredan Chávez, Fidel Castro y compañía? ¿Cuál elegimos? Bueno, las opciones que me estás dando, Pablo, son muy claras. Digo, digamos, apegándonos, ¿no?, a la historia, ¿no? Mirá, yo creo que el San Martín de Bolívar, el San Martín de Ocampo, el San Martín de Mitre, es un San Martín muy mistificado, ¿no? Y poco sólido. Pero también creo que el San Martín Che Guevara, quiero decir, el San Martín izquierda revolucionaria, es problemático también. Quiero decir, San Martín, Bolívar y otras figuras de la época son figuras que claramente están pensando en la independencia, que claramente tienen políticas emancipatorias, que buscan proyectos de unidad, pero que yo creo que si uno lo mira
con profundidad y con profesionalidad. Yo te estoy hablando como un historiador ahora, ¿no? En todo momento, pero ahora sobre todo, si uno lo mira con mucho detalle, no hay, digamos, no es que San Martín es Chávez. Quiero decir, no hay una plena continuidad, digamos, ¿no? Chávez, por dar el ejemplo que vos decías, o Fidel Castro están proponiendo un proyecto socialista, social muy revolucionario. Y San Martín no. San Martín estaba a favor de cambios sociales y estaba a favor de participación popular, pero no estaba a favor de una revolución social profunda, ¿se entiende? Quiero decir, San Martín era muy radical en términos de independencia, muy radical en términos de unidad regional, menos radical en términos políticos. Él estaba a favor de una monarquía liberal, no estaba a favor de una república popular, y en términos sociales estaba a favor de ciertos cambios, pero no de cambios totalmente radicales. Si nosotros queremos buscar gente que realmente apostaba por esos cambios radicales, bueno, esa gente estuvo en el artiguismo, ¿no? con su liderado de Artigas, esa gente estuvo en la rebelión de Hidalgo y Morelos, ¿no? En México, y sobre todo en Haití, digamos, ¿no? La gran revolución social es la haitiana. La revolución que encabezan Bolívar y San Martín es una revolución que en términos sociales tiene cierta moderación. Eso no implica, no estoy planteando acá de bajarle el precio, ni no reivindicarla, ni que fue muy importante lo que hicieron, sino, bueno, tener en cuenta las particularidades del caso y no tener una mirada totalmente anacrónica, ¿se entiende? Sí. Ahora, lo que sí creo yo es que, en términos de lo que vos me decís, bueno, de qué San Martín nos quedamos, ese San Martín y Bolívar puede ser, si se quiere, actualizado, o puede ser sintetizado con otras perspectivas, ¿no? Históricamente en América Latina ha habido en distintas partes, y el chavismo es heredero de eso, el castrismo también, esta idea de síntesis, si se quiere, entre Marx y Bolívar, ¿no? Entre bolivarianismo y marxismo. Eso es algo muy positivo, creo yo, y se puede hacer perfectamente, entendiendo que son dos cosas que no son exactamente iguales. Lo que nos aporta Bolívar, San Martín, sobre todo, es la dimensión latinoamericana, la idea de independencia anticolonial. Eso es lo que más están aportando. En términos de cambios sociales, bueno, son un poco más moderados, ciertamente. Recordemos además que San Martín y Bolívar y otros venían sobre todo de sectores más bien de la élite. O sea, Simón Bolívar era la familia más rica de Venezuela, que llevó adelante cierto proceso de desclasamiento, diríamos hoy, pero nunca terminó, digamos, siendo una figura totalmente hiper radicalizada en términos sociales. A pesar de sí estar a favor de cambios sociales e impulsar cambios sociales, que fueron muy importantes, claramente no eran exactamente lo que nosotros llamaríamos de izquierda, ¿está bien? Eran anticolonialistas y promovían cambios sociales interesantes, pero no hiper radicalizados. Juan Francisco Martínez Pería, la historia latinoamericana, interesantísimo. Bueno, arme su propio San Martín, oyente, arme su propio prócer o su propio revolucionario. Juan, muchas gracias. Bueno, abrazo gigante. Hemos venido en estos últimos programas cruzándonos con algo muy muy importante en el Cono Sur, que es la constitución del Instituto Universitario de las Madres de Plaza de Mayo como Universidad Nacional. Finalmente esto se concretó en una ley con la aprobación en el Senado argentino. Juan, nuestro compañero, es docente en la Universidad Nacional de las Madres de Plaza de Mayo. Así que bueno, buenísimo contar con ese espacio académico y popular para también revisitar la historia, y acá en el programa lo extendemos de tu mano. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. La verdad que ha sido una gran alegría la fundación de la Universidad Nacional Madre de Plaza de Mayo, y estamos muy esperanzados de que tenga un gran crecimiento en la Argentina y también en América Latina. Así que bueno, un gran abrazo para vos y para toda la audiencia. Nos vemos la semana que viene. Seguimos en Al Carajo con la recorrida por la región. Al Carajo. Al Carajo. Identidad, música y cultura de América Rebelde. Seguimos en Al Carajo, momento de meternos en la cocina del continente, y con este candombe del mucho palo descubrimos la receta de hoy. Le ponemos algo de dulce a la jornada y para eso vamos a preparar un chajá, un postre típico de Uruguay. Entre una lluvia de estrellas viene el amor, trae abiertas las alas y el corazón, bom, bom. Esta popular torta uruguaya fue inventada, según dicen, en 1927 por un hombre llamado Orlando Castellano, quien tenía una confitería en Paysandú llamada Las Familias.
Su nombre indígena, chajá, es de origen guaraní. Está inspirado en un pájaro grande, como un pavo, que mide entre 80 a 90 centímetros. Tiene unas plumas de color gris que revolotea con mucho orgullo y alegría por ser el inspirador del nombre de este sabroso postre nacional. Vamos a prepararlo. Dicen que cuando llegue le van a dar, le van a dar. Primero se hace un bizcochuelo. Para eso hay que separar 6 yemas de 6 claras. Batir en un bol las yemas con 150 gramos de azúcar. Luego batir en otro bol las 6 claras con 100 gramos de azúcar. Verter de a poco las claras montadas a las yemas y agregar allí de a poco 250 gramos de harina tamizada, una cucharada de polvo para hornear y unas gotitas de esencia de vainilla. Verter toda esta preparación en un molde enmantecado y enharinado. Hornear allí durante 40 minutos. Una vez listo el bizcochuelo, cortarlo en 3 partes iguales y humedecer con almíbar. Untar una de las partes del bizcochuelo con dulce de leche, aproximadamente 400 gramos de dulce de leche se usa para toda la torta, y cubrirlo con merengues rotos. Reservar algunos merengues duros para decorar. Luego, untar sobre los merengues la crema chantilly. Por último, cortar 800 gramos de duraznos en almíbar en cubitos y colocar sobre los merengues. Sobre eso, poner otra tapa del bizcochuelo y repetir el procedimiento. En la última tapa, untarla con crema, cubrirla con todo lo que queda de merengues, decorar con durazno y también decorar con hilos de chocolate y enfriarla en la heladera. Después de unas horas está lista para comerla. Mucho palo para que aprenda a no volar, 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 a no volar. Acompañamos la preparación del chajá uruguayo en esta cocina latinoamericana de Al Carajo, capítulo 31, temporada 14, con nuestra cocinera revolucionaria Mavi Sosa, con el clásico candombe del Mucho Palo, versión de Jorge Do Prado, músico uruguayo, fundador del grupo Pareceres en la década de los 70, gran intérprete popular de la música del Río de la Plata. Las luchas políticas, las luchas sociales de la región tienen su lugar. Al Carajo. Y vamos a los 10 años de Nodal, el portal informativo latinoamericano que dirige el periodista argentino Pedro Brigger. Reiteramos las felicitaciones y el saludo. Volvemos a referenciarnos en nodal.am como una fuente importante periodística en temas regionales para este programa, para Al Carajo. Y nos remitimos a la celebración que organizaron los colegas con un encuentro en el CCK, el Centro Cultural Kirchner de Buenos Aires, Argentina, con la presencia de referencias políticas, académicas y militantes de distintos lugares del continente, entre ellos Álvaro García Linera, el expresidente boliviano, a quien siempre es muy valioso e interesante escuchar. Y vamos a socializar su palabra, su exposición en el encuentro celebratorio de Nodal. Análisis de la coyuntura política actual en Bolivia y en América Latina, herramientas para pensar los distintos procesos, historización importante siempre para comprender las victorias y las derrotas en la política. Habla Álvaro García Linera desde su experiencia militante y le da un mensaje a los jóvenes y las jóvenes de América Latina y el Caribe. A mí me tocó perder y de una manera terrible. Yo soy un hombre que quiso transformar su país mediante la lucha armada y me agarran preso, me torturan, me mandan a una cárcel, me encierran, me aíslan. Estaba liquidado. Era un terrorista, un peligro público que había que encerrar y que del cual nadie tenía que acordarse en los siguientes 100 años. No se puede estar más perdido. No se puede. Y eso a los 28 años. Y resulta que 20 años después soy vicepresidente.
del presidente indígena más importante de la historia de Bolivia, Evo. ¿Cómo es posible que un tipo que era nada, ni siquiera un polvo en la historia, luego pudiera estar al lado del hombre más importante de la historia y participando en las transformaciones y en las sublevaciones más importantes de los últimos 100 años? Y entonces quería transmitirles eso a los jóvenes. Oigan, por lo general un revolucionario está golpeado. Por lo general un revolucionario, la mayor parte de su tiempo está en la lona, está abatido, está asediado, encerrado, derrotado, por lo general. Y en momentos excepcionales triunfa. Y si triunfa un rato, que no se le crea que eso va a ser perpetuo, que luego vendrán otros tropiezos y otras caídas y tendrás que besar la tierra y tragar tierra y volver a levantar mientras tengas vida. Entonces eso era a los compañeros que decían, oigan, perdimos, se nos acabó el mundo, era decirles, no, compañeros, perdimos. Pues bien, ahora, ¿cómo ganamos? Y si ganamos, prepárate para perder y para volver a levantarte, para volver a ganar. ¿Hasta cuándo? Hasta que se te acabe la vida. Y seguirán eso los otros, y de aquí a 10.000 años quizás ya nunca más haya derrotas. Pero mientras tanto, tendrás que levantarte y pararte. Y no rendirte ante la primera caída, y no doblegarte ni romper la espada en la primera caída. Porque te volverás a levantar con la seguridad, la misma seguridad que te caíste, te vas a volver a levantar. Haz lo mejor para no tropezarte en la misma piedra, sino en otra nueva, pero no en la misma. Hasta que algún día ya no haya piedras de tanto caminar en las victorias y en las derrotas. Entonces eso fue. ¿Cómo transmites a los compañeros ese espíritu de, oigan, es una derrota, pero ahí vamos, buscando otra victoria? Era en esa frase comprimida. Luchar, triunfar, habíamos ganado las elecciones, caerse, ser derrotados, volver a levantarse, sacudirse, volver a triunfar, volver a caerse, volver a triunfar, volver a caerse, volver a triunfar, volver a caerse, volver a triunfar, hasta el fin de los tiempos. Y eso les dije a los compañeros. Pero porque me estaba mirando los ojos de la angustia del militante desorientado, que no podía entender por qué perdíamos. Si lo hicimos también, ¿por qué estábamos perdiendo? La derrota es parte de la victoria. La clave es saber entender que es una derrota temporal y encontrar en la derrota las condiciones de tu victoria. Así tendrás una mejor victoria después de la derrota. ¿Y por qué perdimos y volverán a ganar y volveremos a perder? Desde el campo popular, los gobiernos que buscan la inclusión y la justicia social para las grandes mayorías. Álvaro García Linera, disertación en el Centro Cultural Kirchner de Buenos Aires, en el marco de los 10 años del portal Nodal. El ex vicepresidente boliviano habla de las deudas pendientes que dejaron y que dejan gobiernos populares y de un sujeto muy importante que es la economía popular y los movimientos sociales. La experiencia que yo tengo, en lo pequeñito y humilde que es esta experiencia, es la manera de defender y de apoyar y demostrar que el Estado también protege al sector de la economía popular y al sector de la informalidad, son derechos universales. No derechos segmentados que generan luego discriminación de los que no los reciben. Eso es preocupante. Si tú segmentas un derecho, luego te van a decir, claro, les estás dando a los que no trabajan. Pero cuando lo instalas como universal, para todos, ya no estableces discriminación ni positiva. Y siempre en la cabeza. Y luego Evo quería, antes del golpe, quería colocar un nuevo derecho que era una asignación a las madres solteras. Asalariadas o no asalariadas, formales o no formales, otra vez universal. Es decir, eras madre soltera, el idiota del marido se fue, se escapó, tu asignación por hijo, universal. Entonces yo creo que el gran reto de los progresismos es tener en el radar como eje central, porque son los sectores más pobres y más intensamente oprimidos los que forman la economía popular y la informalidad. Y para ellos, derechos universales. Y luego implementamos, aparte de el subsidio universal, aparte de la renta universal a las personas de 60 años, a todas, sin discriminación. Luego implementamos otra serie de políticas para favorecer a el sector informal. Por ejemplo, agarramos y obligamos a los bancos que por ley el 60%
el 65% de todo el dinero que lo asignan a créditos lo tienen que entregar a sectores productivos y populares. Productivos puede ser una gran empresa, pero no de comercio, sino producción, y a sectores populares que puede ser agricultura, puede ser pequeño comercio, puede ser pequeño taller, a unas tasas de interés congeladas. 5%. La inflación en Bolivia antes era del 4%, la tasa de interés era del 1%. Porque si la colocas a 5, la inflación se come 4 puntos, te queda un interés del 1%. ¿Para qué? Para fomentar que el pequeño taller, el pequeño comercio, la señora que vende helados en la calle pueda acceder a un crédito al 1% de interés para comprarse un carrito más grande, para comprarse una pequeña heladera y ya no estar solamente envuelto en plástico el helado, o comprarse su menaje de ollas para hacer la comidita si vende en la calle. Entonces, obligamos a los bancos a direccionar los créditos hacia sectores productivos y hacia sectores populares, por ley. Entonces, de esta manera lo que haces es canalizar el ahorro, no les nacionalizas, no les quitas, pero en vez de que eso vaya solamente a los ricos y a los comerciantes ricos, lo direccionas hacia el sector popular y al sector productivo. Entonces, eso se convierte en un derecho. El acceso a un crédito al 1% de interés anual real se convierte en un derecho para que la pequeña familia, el pequeño tallerista, el pequeño comerciante, el pequeño vendedor pueda acceder a mejorar el implemento de su actividad laboral. Pongo estos 3 ejemplos en el sentido de decirte, hay una deuda del progresismo con el sector de la economía popular. El progresismo tiene que entender que la sociedad no es formalizada, no va a estar formalizada en mucho tiempo, y si quiere ser progresista, no puede darle la espalda al 50% de las trabajadoras y de los trabajadores de una sociedad. Clase de política con Álvaro García Linera. Lo estamos escuchando al ex vicepresidente boliviano, compañero de la transformación política, económica y social realizada por el gobierno de Evo Morales desde el 2006 hasta el 2019, cuando llegó el golpe de Estado violento de Camacho y la usurpación del poder de Yanine Áñez. La exposición de Álvaro García Linera la tomamos del encuentro por los 10 años del portal Nodal en Buenos Aires, Centro Cultural Kirchner, y vamos con un tramo más de la alocución de Álvaro, ahora sobre la economía, recuperando la experiencia de los gobiernos que compartió con Evo, proyectándolas a la coyuntura actual en toda América Latina. Gran parte de la fortaleza de nuestro proceso de cambio fue, sin descuidar al sector formal, aumentos salariales, ampliación de la protección, mejorar las jubilaciones, etcétera, fundamentalmente trabajar por la informalidad, fundamentalmente trabajar por el sector de la economía popular. ¿Cómo se le ocurrió a Evo buena parte de las políticas sociales novedosas y universales que hemos implementado? Una de ellas es, por ejemplo, el subsidio. En Bolivia, ¿quiénes tienen subsidio natal? Las trabajadoras que están sindicalizadas y que tienen trabajo formal. ¿Qué porcentaje? 40%, 35%. Pero el resto de las mujeres que venden, que trabajan, que cocinan, que limpian, que trabajan en talleres, en la informalidad, no tenían el subsidio de lactancia, que es 3 meses de pago, que es una alimentación especial para el bebé que ha nacido, etc. No tenían. Entonces, ¿qué hace Evo? Una de las primeras decisiones es establecer un seguro de lactancia universal. El de los trabajadores asalariados se mantiene, no se toca nada, pero con recursos del Estado se instaura el subsidio igual que al trabajador asalariado, pero ahora con recursos del Estado para todos los trabajadores no asalariados. Tú vas a ver por primera vez entrar a las mujeres del campo y a los barrios populares a los supermercados, porque obligamos a los supermercados a que vendan los productos a precio congelado y subvencionado en los supermercados. Se entraban las señoras a sacar su carne, sus verduras, personas que nunca habían pisado el supermercado. ¿Cuál es el mensaje? Igual hicimos con el tema de
Nosotros tenemos una renta dignidad. Todo trabajador asalariado y trabajadora asalariada formal tiene una renta. Ahorra y el patrón aporta y al final de que deja de trabajar tiene su renta, después de los 60 años, si deja de trabajar. Pero ¿y el 60% no tenía renta? Nos peleamos con Luis Arce como ministro de Economía para impulsar el año 2011 una renta universal para todos. No solamente para el que es asalariado y que aporta, sino para el que no es aportante, no tiene su dinero ahorrado, no tiene sindicato, pero después de los 60 años, de manera universal y para no generar discriminaciones, incluso las clases medias que tenían renta pueden cobrar su renta universal como derecho universal. Álvaro García Linera, expresidente de Bolivia. Ni tratados de libre expoliación, ni tratados como incapaces. Al carajo. Y ahora, en el tramo final, la literatura. Memorias de un cimarrón, de Miguel Barnett. Cuba. Todas las hojas del monte tienen utilidad. La hoja de tabaco o la yerba mora sirven para las picadas. Cuando veía que una picada de algún bicho se me iba a enconar, cogía la hoja de tabaco y la mascaba bien. Después la ponía en la picada y se me iba la hinchazón. Muchas veces, cuando había frío, me entraba dolor en los huesos. Era un dolor seco que no se me quitaba. Para calmarlo, preparaba un cocimiento de hojitas de romero y me lo quitaba enseguida. El mismo frío me daba una tos muy fuerte. Un catarro con tos era lo que me entraba a mí. Ahí cogía una hoja grande y me la ponía en el pecho. Nunca supe el nombre de esa hoja, pero echaba un líquido blancuzco que era muy caliente. Eso me calmaba la tos. Cuando cogía mucho frío se me aguaban los ojos y se me daba una cosquilla que jodía muchísimo. Lo mismo me pasaba con el sol. Entonces ponía unas cuantas hojas de itamorreal al sereno y al otro día me limpiaba los ojos. Hoy lo que venden en las boticas es itamorreal. Lo que pasa es que lo meten en unos pomitos y parece otra cosa. Según se pone viejo uno, lo de los ojos se quita. Hace muchos años que no padezco de esas ardentías. La hoja de palo de macagua me servía para fumar. Con ella yo solo hacía tabacos bien enrolladitos y apretados. El tabaco era uno de mis entretenimientos. Después que salí del monte no fumé más tabacos, pero mientras estuve de cimarrón lo fumaba a todas horas. Y tomaba café. El café lo hacía con guanina achicharrada. Tenía que moler la hoja con el lomo de una botella. Después que esa hoja quedaba bien disuelta, la colaba y ya era café. Siempre le podía derramar un poquito de miel de abejas de la tierra para darle gusto. Con la miel de abejas, el café servía para el fortalecimiento del organismo. En el monte, uno andaba siempre fortalecido. Al carajo. Una mirada al sur desde el sur. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Y acá vamos dando por terminado el capítulo número 31 de Al Carajo, 31º de esta temporada número 14, año 2023. Recorrimos todo el continente, estuvimos por Cuba, estuvimos por Paraguay, estuvimos por Honduras, estuvimos por Venezuela, con la información política. Compartimos y nos sumamos a la celebración del portal Colega Nodal, que dirige el periodista argentino Pedro Brigger, que cumplió 10 años con la agenda contrainformativa latinoamericana. Estuvo Mavi Sosa con los contenidos culturales, Juan Francisco Martínez Pería con la historia, mi nombre Pablo Daniel Ovín en la conducción y producción periodística. Leímos a Miguel Barnett, como siempre,
Memorias de un cimarrón, la novela que nos acompaña este año. Quien leyó un nuevo pasaje es Mavi Sosa, para mencionar correctamente los créditos. Nos despedimos acá hasta el próximo encuentro, en el aire de esta radio en la que nos escuchaste hasta este momento, en YouTube, en las redes, de la forma que quieras, de la manera que sea. Esto fue Al Carajo, nos encontramos. Será hasta entonces. Vienes quemando la brisa, comandante, con soles de primavera, comandante, para plantar la bandera, comandante, con la luz de tu sonrisa, tu amor revolucionario te conduce a nueva empresa, donde espera la firmeza de tu brazo libertario. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara, de tu querida presencia, comandante Che Guevara.